Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Y recordándoles nuevamente que estamos hablando acerca del libro de Daniel. En particular estamos hablando de la oración de Daniel. Es el tercer día que llevamos a cabo esta enseñanza del cómo orar. Las iglesias hoy en día, el servicio que más no asisten, o sea, el que menos gente tiene, siempre es el servicio de oración. Cuando la oración es poderosísima y esa nos abre puertas y derriba murallas, paredes, de todo, Pero tal parece que nosotros no queremos que se nos derriben las murallas, no queremos que se nos abran las puertas, no queremos más allá de tener un compromiso con Dios. Porque el hecho de que una oración sea poderosa y te abra puertas, te derribe paredes y murallas y todo, quiere decir que tiene que haber un compromiso con Dios. Y ese es el principal objetivo que tiene en contra el cristiano. No quiere tener un compromiso con Dios, ¿sí? Daniel nos da esta sublime enseñanza, la cual vamos a recordar ahora, pero también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube, ¿sí? Con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para aquellos que se adhieren por primera vez. Y vamos a continuar porque vamos a entrar a la parte, ya a partir de mañana ya entramos a la parte más medular de este asunto, sobre todo con respecto a la oración. Bien, también les recuerdo que estamos los lunes, miércoles y viernes en las noches dando un mensaje, ¿verdad? Y esperando que sea también de grande bendición para ustedes. Bueno, vamos a hablar de los versículos del capítulo 9, vamos a hablar del versículo 20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel estaba orando con todo su corazón, ¿sí? Pero él oraba porque, fíjense bien, él oraba por el monte santo, por la tierra de Jerusalén, ¿sí? Pero más que nada, como la visión que se le había dado, en ella manifestaba que Israel iba a ser, de todos modos, no iban a regresar todos a Jerusalén, y que iban a ser distribuidos por todo el mundo. Mucha gente iba a morir y muy poca gente iba a regresar a Jerusalén. Y el tiempo también, les recuerdo que desde que empezó el reinado de Nabucodonosor, con aquella imagen que hizo, comienza el nuevo orden mundial. O sea, Dios le quita el gobierno o la parte primordial al pueblo de Israel y se lo da a los gentiles. Entonces los gentiles iban a venir por medio de 4 reinos: Nabucodonosor con Babilonia, los medos persas con Ciro y Darío, y después Grecia y después Roma. Pero había un detalle que le incomodaba a Daniel. Dice: Señor, ¿qué va a pasar con tu pueblo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Y luego cuando le muestra todavía, acuérdense que Dios en el sueño anterior, Dios le muestra que dentro del tercer reino mundial vendría un cuerno pequeño, ensangrentado, y que iba a hacer sufrir al pueblo de Israel. Era lo que más le dolía a Daniel. ¿Qué va a pasar con tu pueblo cuando llegue ese momento? Cuando llegue ese cuerno pequeño que va a ser destrozo en tu casa. Dice que te va a quitar el servicio religioso. A tu pueblo lo va a asolar. Prácticamente lo va a destruir. Porque bien sabemos, ¿verdad? Ya lo leímos, que ese cuerno pequeño representaba al anticristo de la antigüedad, ¿sí? No al anticristo que que se está por recibir, ¿verdad? Sino al anticristo de la antigüedad, el anticristo del Antiguo Testamento, en la personificación de Antíoco Epifanes,
aquel sirio que iba a venir y iba a hacer estragos en el pueblo, dentro del pueblo de Israel. Esa era la preocupación de Daniel. Decía, ¿qué va a pasar cuando ese hombre se aparezca? Y tú estás diciéndonos que durante 400 años no va a haber profecías, no va a haber profetas, nadie le va a hablar a Israel de ti. ¿Qué va a pasar con tu pueblo? Esa era la angustia de Daniel, ¿sí? Por eso es que con apasionado sentir le oraba a Dios con ruego, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Y es que no es que Daniel había cometido pecado, sino él también se metía dentro de ese grupo que habían hecho lo malo delante de Dios. Él dijo además aquí Daniel, derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Israel. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos al versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí apareció un varón, o sea, el ángel Gabriel en forma de varón, ¿sí? Y aparentemente aparecía en forma humana. El tiempo de su aparición fue a la hora del sacrificio de la tarde, que sería aproximadamente a las 6 de la tarde. Aquí hay algo muy interesante. Hoy en día hay muchas personas que dicen, yo me levanto a las 3 de la mañana porque a esa hora es cuando el Espíritu de Dios me levanta y me puedo concentrar con Él. No, hermanos, sí es cierto, las 3 de la mañana es un lugar apacible, bonito, agradable, pero eso de que es que si yo no me levanto a las 3 de la mañana yo no me siento a gusto, ese ya es una tontería, ya es un error de usted. Porque no crean que porque es a las 3 de la mañana, ya por eso es la hora en que Dios más nos escucha, porque todo está tranquilo. No, amados hermanos, porque Dios a través de las Sagradas Escrituras nos ha revelado que no necesariamente a las 3 de la mañana se nos presenta. Y en las redes sociales hemos visto que las 3 de la mañana Dios te llama, Dios te habla para hablar, te llama para hablar contigo, algo te quiere decir, levántate y dile ¿qué quiere? ¿Qué quieres que yo haga? Ni le dicen qué quieres que yo haga, ni te dice él lo que quieres que haga, y si te lo dice, te puedo asegurar que tampoco lo haces. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos revelan que el Espíritu de Dios ha venido en los hombres a diferentes horas del día. Ahí tenemos la historia de Jafté. Jafté estaba en sus labores cotidianas del día. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, era en el día, no sé, a mediodía, en la tarde. Ahorita con Daniel dice, en el servicio de la tarde, a las 6 de la tarde se le apareció. ¿Sí? Tenemos a Jefté, tenemos a los padres de Sansón, ¿sí? A Noa y Manoa. El ángel de Jehová se les apareció cuando ellos estaban en sus labores cotidianas, en sus labores de trabajo. No sé, puede ser a las 11, 12 del día. ¿Sí? Y así a varios de ellos, a Moisés en la zarza, no se le presentó a las 3 de la mañana, no se le presentó en la noche, se le presentó cuando Moisés estaba así llevando a cabo sus labores cotidianas. Y así hay infinidad de historias de la Biblia donde el ángel de Jehová se les presenta en el transcurso del día. Entonces, quítense esa idea absurda, ¿sí? De que es que solamente a las 3 de la mañana se puede orar. Cuando el Espíritu de Dios quiera hablar contigo, así sean las 3, 4 de la tarde, 5, 6, 8 de la noche, 9, 11, 12 del día, te va a hablar. Dios trabaja, dice, las 24 horas del día. Todo el día trabaja Dios. Y cuando Él quiere llevar a cabo un propósito y a darlo a las 5 de la tarde, lo da a las 5 de la tarde. Cuando es a las 12 de la noche, se los da a las 12 de la noche. Al niño Samuel se lo dio en la noche, ¿sí? Algunos de los casos que suceden, pero en su mayoría a los hombres, hasta Elías, acuérdense también, a qué momento se le presentó Dios. Elías era el día y estaba durmiendo, estaba descansando. Incluso Dios le dijo, come y bebe porque largo camino te espera. Entonces, no se desesperen de que solamente a las 3 de la mañana se puede orar. No, amados hermanos,
he aquí el espíritu está presto. Y cuando el espíritu del hombre está presto para el espíritu de Dios, ambos se compaginan y puede ser una diferencia. Cualquier hora Dios te puede dar una instrucción. Entonces, aquí con Daniel nos enseña claramente, dice, era aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Y por qué sabemos? Porque dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y si nos vamos a la ley de Moisés, la ley de Moisés, con Moisés decía que había un servicio de la tarde a las 6, no a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde lo daba, ¿sí? Después leemos los versículos 22 y 23 de este capítulo 9, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel le habla clara y específicamente a Daniel. Y aquí vemos, amados hermanos, que cuando nuestro espíritu está compaginado con el espíritu de Dios, desde antes de que nosotros empecemos a esbozar alguna palabra, el Señor ya conoce lo que vamos a decir y ya respondió. Quiero entender que por lo que dice el ángel, que cuando Daniel se hincó para orar, Dios, conociendo lo que Daniel iba a solicitar, el ángel Gabriel ya estaba allí. ¿Por qué no lo vio Daniel? Porque Daniel se arrodilló y cerró sus ojos. Si hubiera orado con los ojos abiertos, muy posiblemente hubiera visto que el ángel ya estaba allí. Sin embargo, él se arrodilló y cerró sus ojos, y al momento que esbozó la primera palabra, Dios ya le había dicho al ángel Gabriel, ve y respóndele su petición, ¿sí? Entonces es por eso que él empieza a orar y hace su petición. Y la oración ya la vimos, les dije, lean la oración y pongan un cronómetro y vean cuánto tiempo se tardó Daniel en orar para que Dios luego le respondiera. Ni 3 minutos duró la oración, ustedes lo pueden corroborar, ¿sí? También tenemos una historia con Isaías. Isaías va Dios lo manda con el rey Ezequías y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. Ezequías se pone a orar y en eso, con tanto fervor oró que Dios en ese momento le habló a Isaías, que iba saliendo del patio del palacio. Le dijo, Isaías, ven, no te vayas, regrésate y dile al rey Ezequías que he escuchado su oración y le he dado 15 años más de vida. O sea, amados hermanos, no nada más es ponerse a orar por orar. No nada más es decir, es que voy a poner mi despertador a las 3 de la mañana para no dormirme, porque si no, todo el día voy a estar desagusto. No, amados hermanos, la oración es cuando el Espíritu Santo te indica, quiero hablar contigo, levántate, quiero hablar contigo, quiero comentarte algo, quiero platicarte algo, quiero decirte algo, quiero solicitarte algo, porque los dos espíritus son los que se tienen que compaginar. Por eso dice Pablo, he aquí el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces tenemos que tener el espíritu presto para escuchar la voz de Dios en el momento que Él nos quiere escuchar. No necesariamente, si no es a las 3 de la mañana, ya mi día se echa a perder. Se va a echar a perder porque tienes pajaritos revoloteando en tu cabeza, pensando otras cosas. Recordemos que el Señor ha prometido en Isaías 65, 24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído, ¿sí? O sea, el Señor sabe perfectamente qué es lo que queremos, el Señor sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, ¿sí? Y Él sabe perfectamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Y Él no te va a dar un trabajo a ti que sabe que no lo vas a desarrollar. Por eso es que mucha gente está, ahora sí, en penumbras,
Hay cristianos de 30, 40 años dentro del templo y nunca han tenido una revelación de Dios. ¿Saben por qué? Porque su espíritu no está presto. Porque no están prestos para recibir a Jesús. Y porque Jesús, simple y sencillamente, no confía en ti. Por eso llevas 30, 40 años en la iglesia y eres un hermano banca. Tienes oídos y no oyes. Tienes boca y no hablas. Tienes manos y no las usas. Y tienes pies y no caminas. Eres como uno de esos ídolos que hay allí, inservible. 40 años en el evangelio y nunca has tenido una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tampoco no confía en ti. Por eso es que a veces nosotros, o hay gente, más bien dicho, que no, ahora sí, ni hace nada bueno, ni hace nada malo. Y nada más están ahí perdiendo el tiempo y peor aún, haciéndoselo perder a otras gentes. Dios cuando alguien se va a poner a orar y el espíritu su Santo Espíritu está en él, los dos espíritus se compaginan y tienen un hermoso diálogo. Además observemos que Daniel era muy amado en el cielo. Fíjense nada más, y esto es verdaderamente maravilloso. El creyente en Cristo Jesús es visto por Dios estando en Cristo. De acuerdo con la carta de Efesios capítulo 1 versículo 6, si somos aceptos en el amado, es decir, en Cristo, de esta manera el creyente es amado en el cielo, porque se encuentra en Cristo, unidos a Cristo. Fíjense nada más qué maravilloso. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Muy amado, el muy amado. Pero ¿saben qué? Lo más maravilloso de este nombre es de que eres muy amado en el cielo por parte de Dios y muy amado en la tierra por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque Daniel se ganó el cariño, el respeto y la admiración de mucha gente. A pesar de que tenía muchos amigos, pero tenía mucha gente que lo admiraba. No en vano fue el primer ministro de los dos reinos más importantes del mundo, de este mundo globalizado, de este mundo que estamos a punto de terminar, que de este tiempo que es el de los gentiles y sobre todo el nuevo orden mundial. Daniel fue el principal, el hombre más importante de los dos reinos, ¿sí? Y por tal motivo Dios lo llamó mi amado, el amado en el cielo y el amado en la tierra. Amado hermano, tú no te llamas Daniel, pero ¿no te gustaría que Dios te dijera, eres como mi hijo Daniel, eres como mi siervo Daniel, amado en el cielo y amado en la tierra? Pero eso, solamente tú eres el único que tienes la capacidad y el criterio para poder ser considerado de esa manera. Porque si tú quieres tener un compromiso con Dios, Dios con mucho gusto te va a hacer partícipe de esos compromisos tan maravillosos que hay en la vida. Soy Juan Carlos Muñoz. Mañana continuamos con la parte más importante, porque ya mañana vamos a hablar de las 70 semanas. Lo que el ángel le dice, la respuesta que el ángel le da a Daniel con respecto a su pueblo. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana.